La práctica más común es tomar... No, es que no. Hola, sabiendas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer poco importante si no estás en ese momento de tu vida, pero que en realidad tiene implicaciones bastante relevantes tanto a nivel médico como, digamos, legislativo. Como mencioné en el video del jueves pasado en el canal secundario que les dejo por aquí arriba, las cosas relacionadas con el embarazo son de esas cosas que en realidad no te molestas por aprender y nadie te dice hasta que el tema te interpela de alguna manera. Y el tema sobre el que vamos a hablar hoy es uno de los ejemplos más claros, creo yo, de este tipo de cosas que no aprendemos hasta que nos toca. Y es cómo se cuentan las semanas de embarazo o cuánto tiempo llevas embarazada. Y vamos a hablar de esto porque aunque uno pensaría que es un tema sencillo y que pues el embarazo comienza a contarse cuando el embarazo comienza, la verdad es que no es así. Así que hoy voy a explicarles cómo se hace este conteo y algunas de las implicaciones que tiene este sistema. Y pongan atención porque aunque voy a intentar ser tan clara como sea posible y poner dibujitos por aquí si es necesario, la verdad es que es probable que esto se ponga muy confuso muy rápido. Y antes de entrar en el tema, si ya nos conocías, mil gracias por volver, me encanta tenerte aquí. Y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Sabiondas, un espacio seguro para hablar de tu cuerpo y de tu sexualidad sin juicios y sin filtros. Si te encanta la idea, no se te olvide dar like y comentar para que YouTube crea que este video es súper interesante y se lo enseñe a más gente, y suscribirte para ayudar a que lo sigamos haciendo. Y deja abajo un comentario con este emoji si esto es un tema que ya tenías clarísimo y ya lo conocías, y con este si no tenías ni idea. También puedes pasarte por mi Instagram @sabiondas y por mi Patreon Sabiondas After Hours, donde además de información exclusiva, vlogs solo para Patreons y enterarte de las novedades antes que nadie, podrás elegir aparecer como productora de nuestros videos, como estos los productores de este video. Y ahora sí, comencemos con lo más básico. ¿Cuándo comienza un embarazo físicamente? O sea, no cuándo se empiezan a contar los días, sino en qué momento del proceso se puede decir que una persona está embarazada. El embarazo comienza cuando un óvulo que fue fecundado por un espermatozoide se implanta en el endometrio, el cuerpo recibe esta señal, se entera de que esto ya pasó y comienza a producir gonadotropina coriónica humana o HCG, la hormona del embarazo, que eventualmente cuando llegue a ciertos niveles va a ser la que detectan las pruebas de embarazo y cuya tarea es básicamente sostener el embarazo en cuestión, o sea, hacer que el embrión se quede ahí y el embarazo siga desarrollándose. Cuando no hay fecundación, no va a haber implantación porque no hay nada que se pueda implantar, y aún si sí la hay, o sea, si el óvulo y el espermatozoide sí que se encontraron y el óvulo dejó pasar a ese espermatozoide y ahora hay un óvulo fecundado, puede ser que la implantación no sea exitosa y que por lo tanto nunca ocurra un embarazo. Antes de que la implantación ocurra, aún si ya hubo fecundación de un espermatozoide a un óvulo, el cuerpo no se entera de que esta fecundación ya ocurrió y por lo tanto sigue actuando como en un ciclo menstrual normal, es decir, sigue pendiente, pero con el plan de que si esta implantación no sucede, pues vas a tener la menstruación y el endometrio va a ser desechado. Y un buen ejemplo para entender este fenómeno de que a pesar de haber óvulo fecundado puede o no haber implantación y por lo tanto puede o no haber embarazo son los ciclos de fecundación in vitro, porque en ellos se transfieren directamente al útero óvulos ya fecundados por espermatozoides, o sea, listos para la acción y crear una criatura, pero estos pueden implantarse o no. Y exactamente lo mismo pasa en la fecundación, en las trompas uterinas de manera orgánica. Entonces, uno pensaría que el embarazo tendría que comenzar a contar a partir del momento de la implantación, pero no es así. Y la razón principal es que es muy difícil saber exactamente qué día ocurrió la implantación a menos de que sea en un contexto muy medicalizado. Pero en general la evidencia apunta a que las implantaciones suelen ocurrir entre el día 6 y 13 después de la ovulación y mucho más frecuentemente entre el 8 y el 10. O sea que tú tienes relaciones sexuales con penetración cualquier día entre el día 5 antes de la ovulación y el día después de la ovulación, o sea, tus días potencialmente fértiles, y de inmediato los espermatozoides van a comenzar a viajar muy emocionados buscando al óvulo y probablemente alguno de ellos lo alcance y el óvulo le dé acceso. Pero aún después de ese momento, es decir, de que el óvulo deje entrar al espermatozoide y la fecundación ocurra, va a pasar entre 1 y 2 semanas antes de que ese óvulo fecundado se implante en el endometrio, si es que lo hace, y aún varios días más antes de que los niveles de HCG sean lo suficientemente altos para ser detectados por una prueba de embarazo. Esto quiere decir, en términos prácticos, que si estás intentando embarazarte o si temes haberte embarazado,
De nada te sirve hacerte una prueba de embarazo un día después de la ovulación o incluso 2 o 3 semanas después, porque o la implantación no va a haber sucedido o los niveles de HCG no van a ser lo suficientemente altos para ser detectables y te podría dar un resultado negativo aun si sí vas a estar embarazada. Pero de eso les voy a hacer un video específico solo sobre pruebas de embarazo, entonces sigamos adelante. Para propósitos de este video, enfoquémonos en una cosa. El embarazo oficialmente, físicamente, comienza con la implantación que ocurre entre 6 y 13 días después de la ovulación. Pero como este momento es muy difícil de identificar, no comenzamos a contar los días de embarazo por ahí. Y entonces uno podría pensar, bueno, entonces vamos a estandarizar un poco, ¿no? Y vamos a decir, empezamos a contar una semana después de la ovulación, o semana y media, o 2 semanas, lo que sea, cuando ya es seguro que la implantación ocurrió. Pero no, tampoco es eso lo que hacemos. E incluso si forzamos la situación un poquito, podríamos decir, Ok, vamos a contar desde el día de la ovulación, que el cigoto todavía no existe porque el óvulo no ha sido fecundado, pero por lo menos el óvulo sí que ya está y tal vez los espermatozoides todavía están en otro cuerpo, pero bueno, la mitad, todo ya existe, solo no está ahí y no se ha pegado. pero no, tampoco lo hacemos así. Entonces, si no es a partir de la fecha de la implantación y tampoco es cerca del día de la ovulación, que es más o menos cuando ocurre la fecundación, entonces, ¿cuándo es? Una vez que ya estás embarazada, la práctica más común es tomar como primer día de embarazo tu FUR o fecha de tu última regla o el primer día de sangrado de tu última menstruación, básicamente. Y si tienes un concepto muy básico del ciclo menstrual, del que he hablado en varios videos que les dejaré por aquí y en la descripción, sabes que ese día el óvulo, que eventualmente sería fecundado y del que te embarazarías, existía solamente en concepto y que en realidad no maduraría y de hecho existiría como para ser fecundado por lo menos un par de semanas y puede ser más, dependiendo del largo de tu ciclo. De hecho, lo más probable es que en el primer día de tu última regla antes de embarazarte no hubieras tenido la relación sexual que eventualmente llevó a ese embarazo. O sea que en promedio, considerando las variaciones posibles en el largo de los ciclos menstruales, las semanas de embarazo comienzan a contarse en realidad entre 2 y 5 semanas antes de que estés embarazada, o sea, con un óvulo fecundado e implantado y con la capacidad de detectarlo en una prueba. En un ciclo modelo de esos de 28 días que en realidad casi nadie tiene exactamente así, tú ovularías en el día 14 y la implantación ocurriría por probabilidad, digamos, en el día 9 después, o sea, el día 23, y la prueba no saldría positiva con suerte hasta el día 27 y esto es con mucha suerte. Y para este punto ya tendrías técnicamente 4 semanas de embarazo y 0 días de retraso en tu regla, o sea, no tendrías ninguna razón para pensar que estás embarazada a menos de que lo estés buscando y estés pensando en el tema constantemente. Esto quiere decir que suponiendo que alguien tenga un ciclo muy corto y además la implantación ocurra en el momento más rápido posible, como muy pronto podría enterarse cuando tiene ya las 3 semanas y de nuevo, esto es si sabe, está intentando hacerse pruebas aún antes de que se le retrase la menstruación. Y luego está, por ejemplo, un caso como el mío, de alguien que tiene ciclos muy largos y potencialmente irregulares. En el ciclo que yo me embaracé, por ejemplo, yo sé que ovulé en el día 20, es decir, 20 días después del primer día de mi última regla. O sea que ovulé cuando ya tenía 3 semanas de embarazo. Y lo sé solamente porque lo estaba buscando, estaba dando seguimiento a mi ovulación y estaba básicamente obsesionada con el tema. Y solo por eso me enteré lo más pronto posible, lo más pronto que yo lo pude haber hecho. 13 días después de mi ovulación, que en este punto todavía podría no haberse implantado. En mi caso, por suerte ya lo había hecho y mis niveles de HCG estaban altos, que era el día que yo sé por la longitud de mi etapa lútea, es decir, el tiempo entre la ovulación y la regla, en el que me debía de bajar. Para ese punto, el día que me enteré, el primer día posible, yo ya tenía, según este método, 5 semanas de embarazo, pero en realidad tenía solo un par de días y ninguno de retraso de mi regla. Y como mi ciclo en general era muy largo y muy irregular, en realidad yo no me hubiera comenzado a preocupar por la ausencia de mi regla hasta quizá la semana ya 7 u 8 de embarazo, a pesar de que en ese punto solo tendría un par de semanas después de la implantación y de nuevo,
Para mí, ningún retraso porque mis ciclos eran muy irregulares. Y sí, lo mismo que este hubiera durado 33 días, tengo algunos que me hubieran durado 50 y yo tan tranquila. Y ok, este método se utiliza porque el primer día de la última regla es mucho más fácil y preciso de ubicar que el día de la ovulación o el día de la implantación. Pero el problema es que en su teoría este método asume que todas las personas tenemos un ciclo regular e idéntico de 28 días, que ya sabemos que no es el caso y que por lo tanto la última regla ocurrió sí o sí 2 semanas antes de la ovulación y por lo tanto de la posible fecundación. Y si tu médico encuentra este método muy apasionante y convincente, todas las expectativas sobre tu embarazo y el desarrollo embrionario de tu criatura van a estar sujetas a esta suposición. O sea, tu fecha probable de parto se va a establecer para 40 semanas después de esa fecha de última regla. El tamaño que tu embrión debe tener cada semana también se va a asumir de acuerdo a esa fecha. Y en muchos casos, las fechas de inducción, porque ya te pasaste de tu fecha probable de parto, que eso es otro tema que podemos discutir en otro video, también se establecen de acuerdo a la fecha de tu última regla, asumiendo que tienes un ciclo de 28 días y que a lo mejor no era el caso. Ahora, hoy, en 2021, muchas ginecólogas y muchas matronas ya toman en cuenta otros factores. O sea, como muchas de nosotras ahora damos seguimiento a nuestros ciclos con aplicaciones y sabemos más o menos si estos son más largos o más cortos, o porque estamos buscando el embarazo y entonces sabemos con bastante exactitud qué día ovulamos, porque de nuevo estamos dando seguimiento, puede pasar que tu profesional ajuste la edad gestacional a algo más cercano a las circunstancias de tu ciclo y de lo que se ve en las ecografías. Pero también hay profesionales que incluso en los casos de fecundación in vitro, cuando la fecha de la implantación es bastante segura, que siguen este método de la fecha de última regla al pie de la letra, y esto tiene consecuencias muy reales sobre la forma en que se lleva un embarazo y lo que encuentran como causa de alarma o no. Y también está el detalle de que algunas leyes que tienen que ver con las personas embarazadas consideran las semanas de gestación como un factor clave y que desconocer cómo se cuentan puede llevar a que saquen conclusiones y hagan leyes un poquito peligrosas. Pero eso es tema para otro video, un debate congresional o un live en Instagram. Como sea eso lo voy a dejar hasta aquí. Y ya, eso es todo por hoy, sabiondas. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Espero que este video les haya dado algo de información que no conocían y que no se hayan aburrido aún si el embarazo no está en sus planes futuros o nunca en la vida. Es más, si el embarazo no está en sus planes futuros inmediatos o nunca en la vida, dejen abajo un emoji de pulpo para que vean que se quedaron hasta el final y confundir un poco a los que no se quedaron. Como siempre, les dejo en la descripción algunas referencias sobre el tema y no se pierdan el canal secundario, porque esta semana creo que tendremos un video con su persona favorita, que es Juan, y la próxima casi seguramente vendrá la actualización de todo lo que pasó en el segundo trimestre, que fue bastante. Nos vemos en el Instagram @sabiondas, les mando un beso y vamos a ver una actualización de la panza porque, ¿por qué no?